Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y sus vidas, que a menudo nos sorprenden con giros inesperados. Hoy, tenemos un tema que estoy seguro de que va a captar su atención desde el primer segundo, porque vamos a hablar de Kerem y un secreto de Hande que, bueno, algunos se quedarán con la boca abierta y otros, sin saber absolutamente nada. Sí, han oído bien. A veces, en el universo del espectáculo, hay historias que se cocinan a fuego lento, y esta parece ser una de esas. Así que, si les gusta estar al tanto de los últimos chismes, los dramas ocultos y las revelaciones que sacuden el mundo de la farándula turca, están en el lugar correcto. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, no olviden darle ese botoncito rojo que dice suscribirse si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y, de paso, apoyan un montón a nuestro canal para seguir trayéndoles contenido de calidad. Ya dicho esto, vamos a lo que vinimos. Prepárense, porque lo que vamos a desvelar hoy podría cambiar la percepción que muchos tienen sobre la relación y la dinámica entre dos figuras muy queridas y seguidas, Kerem y Hande. Ustedes saben, estas dos personalidades públicas, Kerem y Hande, suelen estar en el ojo del huracán mediático. Cada uno por su lado, han construido carreras impresionantes, pero cuando se trata de su vida privada, son generalmente reservados, o al menos, eso es lo que nos dejan ver. Y es precisamente esa reserva la que a veces alimenta los rumores y las especulaciones, ¿verdad? Pero hoy, no vamos a especular. Hoy vamos a hablar de un secreto que Kerem, al parecer, ha estado guardando celosamente, y que involucra de alguna manera a Hande. La pregunta clave es, ¿quién se queda sin saberlo? Esto abre un abanico de posibilidades. ¿Estamos hablando de que Kerem sabe algo que Hande no sabe? ¿O de que Kerem está ocultando algo a Hande, y otra persona se entera? O quizás, un tercero está al tanto de un secreto que une a Kerem y Hande, pero Hande misma no tiene ni la menor idea. El titular es deliberadamente intrigante, y es que así funcionan estas historias. Vamos a situarnos un poco. Kerem, por un lado, es conocido por su carisma, su talento actoral, y una vida personal que, aunque no es un libro abierto, ha tenido sus momentos de interés público. Por otro lado, Hande, con su belleza deslumbrante y su habilidad para cautivar en cada papel que interpreta, también es un imán para los flashes y las cámaras. Cuando sus caminos se cruzan, ya sea en proyectos profesionales o, como muchos rumores han sugerido en el pasado, en algo más personal, la tensión se dispara. Ahora, imaginemos a Kerem. ¿Qué tipo de secreto podría guardar? Podría ser algo relacionado con su pasado, algo que nunca ha compartido públicamente, y que de alguna manera, tiene una conexión con Hande. O tal vez, Kerem ha descubierto algo sobre Hande, algo que ella misma desconoce, o que ha decidido ocultar a todos, incluido a él. Y ahí es donde entra la parte de quién se queda sin saberlo. Pensemos en las posibles teorías. Una de las más sencillas sería que Kerem descubrió un detalle importante sobre el pasado de Hande, algo que ella misma quizás ha querido olvidar o que simplemente no ha salido a la luz. Imaginen, por ejemplo, una vieja relación, un proyecto olvidado, o incluso un talento oculto que Kerem descubre y que lo deja pensando. Y Hande, al no saber que él lo sabe, continúa su vida sin percatarse de la información que él posee. Esto crearía una dinámica muy interesante, donde Kerem estaría navegando con una pieza de información clave que Hande no tiene. ¿Cómo afectaría esto su interacción? ¿Sería un secreto inocente, algo que lo hace sonreír en privado, o algo que lo preocupa y lo lleva a actuar de manera diferente? Otra posibilidad, quizás más dramática, es que Kerem está involucrado en algo que Hande no sabe. Quizás Kerem está planeando algo grande para ella, una sorpresa, una iniciativa que él quiere que sea un secreto absoluto hasta el momento adecuado. Podría ser un regalo, un viaje,
o incluso una propuesta de colaboración en un proyecto que él sabe que a Ande le encantaría. En este escenario, Kerem sería el poseedor del secreto, y Ande, por supuesto, estaría completamente a oscuras. La tensión en este caso provendría de la espera, de la anticipación de la revelación. Pero, ¿y si el secreto es algo más complejo? ¿Y si Kerem descubre algo que podría afectar la reputación o la carrera de Ande, y él está intentando protegerla de alguna manera? Tal vez ha interceptado información, ha escuchado algo, o ha visto algo que pondría a Ande en una situación incómoda si saliera a la luz. En este caso, Kerem estaría actuando como un guardián, un protector, y la persona que se queda sin saberlo sería Ande, porque Kerem estaría manejando la situación en su nombre, sin que ella sea consciente del peligro del problema. Esto, sin duda, añade una capa de misterio y suspense a la narrativa. Y luego está la opción de un tercero. ¿Qué pasaría si el secreto no es directamente entre Kerem y Ande, sino que involucra a un tercero, y Kerem es el único que se entera? Por ejemplo, un amigo en común, un agente, o incluso un fan obsesionado que ha descubierto algo sobre Ande, y Kerem es el único con quien decide compartir esa información, o es el único que se da cuenta de la gravedad de lo que ha descubierto. Y Ande, ajena a todo, sigue su camino. Ahora, para hacer esto más tangible, pensemos en el tipo de secretos que suelen circular en el mundo del entretenimiento. Podrían ser detalles sobre relaciones pasadas no confirmadas, proyectos rechazados que resultaron ser éxitos rotundos, o incluso intervenciones médicas o tratamientos estéticos que se mantienen en secreto. Si Kerem tuviera información sobre alguno de estos aspectos de Ande, y ella no supiera que él lo sabe, la dinámica podría ser fascinante. Imaginen que Kerem se entera de que Ande rechazó un papel que a la postre la habría catapultado aún más alto, pero ella prefiere olvidar ese episodio. Si Kerem lo sabe, ¿cómo lo trataría? ¿Le daría pistas? ¿Intentaría animarla de alguna manera sutil? O piensen en un escenario donde Kerem, por alguna razón, acceda a información confidencial sobre un futuro proyecto de Ande, algo que ella aún no ha firmado o anunciado. Tal vez él tiene un contacto que le filtra detalles, y Ande, ilusionada con su proyecto actual, no tiene idea de las oportunidades que se le pueden presentar, o de los obstáculos que Kerem ya conoce. La verdad es que, sin tener los detalles exactos, el titular nos permite jugar con muchas posibilidades. Y eso es lo maravilloso de estas historias de celebridades, ¿no creen? Nos permiten imaginar, especular y, sobre todo, nos mantienen enganchados. La clave aquí es la diferencia de conocimiento. Kerem tiene una ventaja informativa, y Ande está, en este contexto particular, en desventaja, sin saber la información que él posee. Si queremos ahondar un poco más en las implicaciones, pensemos en cómo este secreto podría afectar a su relación. Si están en una relación amorosa, que es algo que a menudo se rumorea o se confirma, este secreto podría crear una tensión invisible. Kerem podría sentirse tentado a compartirlo, a usar esa información para acercarse más a ella o para impresionarla. O, por el contrario, podría sentirse abrumado por el peso del secreto, temiendo que si ella lo descubre, su reacción podría ser negativa. Por otro lado, si no tienen una relación sentimental y solo son colegas, el secreto podría generar una dinámica de poder o de intriga profesional. Kerem podría usar su conocimiento para posicionarse mejor en su carrera o para obtener una ventaja en posibles colaboraciones futuras. Lo que sí es seguro es que el título sugiere que este secreto es de cierta importancia, lo suficiente como para ser digno de ser revelado, al menos en un titular. Y la parte de quién se queda sin saberlo es la que añade el giro de tuerca, la que nos hace preguntarnos quién es el personaje en la sombra, el que no tiene el control total de la situación. Además, es interesante considerar la fuente de este secreto. ¿Cómo lo obtuvo Kerem? ¿Fue un accidente? ¿Una confidencia? ¿Una investigación personal?
Cada una de estas posibilidades pinta un cuadro diferente del carácter y las motivaciones de Kerem. Si fue un accidente, podría ser una persona observadora y detallista. Si fue una confidencia, podría ser alguien en quien confían lo suficiente como para compartir información sensible. Y si fue una investigación personal, bueno, eso ya nos habla de una determinación y una curiosidad que pueden ser tanto admirables como un poco inquietantes. ¿Y qué decir de Ande? Si ella se queda sin saberlo, es porque, presumiblemente, no ha tenido acceso a esa información. Esto podría ser por diseño de Kerem, para protegerla, o simplemente porque las circunstancias no le han permitido enterarse. O quizás, Ande es deliberadamente ajena a ciertos aspectos de su propia vida, confiando en otros para manejar la información. En definitiva, este título nos lanza una provocación. Nos dice que hay una historia, una dinámica, una revelación potencial, y que no todos los involucrados están en el mismo nivel de conocimiento. Kerem tiene algo, y Ande, en este contexto específico, no, y la pregunta persistente es, ¿qué es ese algo y qué implicaciones tiene? Podemos imaginar muchos escenarios. Tal vez Kerem descubre un talento oculto de Ande que ella misma ha descuidado o no ha explotado. Imagina que Kerem se entera de que Ande tiene una habilidad increíble para la pintura, algo que ella dejó atrás hace años, y que él, al verlo accidentalmente, se queda maravillado. Y Ande, ajena a la admiración de Kerem por esta faceta suya, continúa con su carrera actoral sin saber que le está planeando algo para animarla a retomar su pasión. O pensemos en algo más tangible. ¿Y si Kerem se entera de que Ande está considerando seriamente una oferta de trabajo en el extranjero, un proyecto que podría cambiar su carrera, pero que aún no ha decidido? Y Kerem, por una razón u otra, ya tiene información sobre ese proyecto, quizás ha hablado con alguien involucrado, o ha investigado el impacto que tendría. Y Ande, aún en la duda, no sabe que Kerem ya tiene una perspectiva completa de la situación. La belleza de estos temas es que nos invitan a la reflexión y a la imaginación. Aunque no tengamos los detalles concretos, podemos inferir que hay una historia intrigante detrás de este titular. Kerem, con su secreto, se posiciona como un personaje con información valiosa, y Ande, sin saberlo, se convierte en el centro de esa información. Para cerrar este segmento de hoy, me gustaría resumir lo que hemos discutido. Hemos explorado el título, Kerem sorprende con secreto de Ande, quien se queda sin saberlo, analizando las múltiples capas de significado que encierra. Hemos imaginado escenarios donde Kerem descubre algo sobre Ande, o donde Kerem está planeando algo que Ande desconoce. También hemos considerado la posibilidad de que un tercero esté involucrado y que Kerem sea el único enterado. Lo que queda claro es la asimetría de información, donde Kerem posee un conocimiento que Ande, en este contexto, no tiene. Y esta dinámica es la que genera el suspense y el interés. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de las teorías que hemos planteado. Ha sido un placer desgranar este intrigante titular con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría ser este secreto? ¿Qué tipo de implicaciones creen que podría tener para Kerem y Ande? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no se han suscrito a nuestro canal, asegúrense de hacerlo ahora mismo. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, cuídense mucho. Chao.